Listo. Bien, el siguiente tema es nomenclatura inorgánica. La clase pasada habíamos hablado sobre los enlaces químicos, brevemente, ¿no? Bueno, acá tienen la tabla periódica. La tabla periódica está conformada por varias propiedades en cada elemento, ¿no? Eso lo saben. Cada elemento tiene muchas propiedades, pero aquí para nomenclatura lo que nos importa es la valencia, y esta valencia da el estado de oxidación. Y esto es lo que nos importa en este tema, el estado de oxidación. ¿Listo? Entonces, todo está relacionado a los electrones de valencia, ¿no? Recuerden que los átomos, los elementos químicos tienen electrones de valencia, que son los electrones de la última capa. Esos electrones de valencia, al enlazarse a otros elementos, forman enlaces químicos, ¿no? Y esos enlaces químicos, eh, dependiendo del tipo de enlace, nos dan los estados de oxidación de cada elemento. ¿Bien? Entonces, eso solamente para mencionarles, ¿no? Esta es la tabla periódica, la que vamos a usar. Yo les recomiendo que de la tabla periódica al menos se memoricen estos de acá, ¿no? Acá, todos estos de acá, por lo menos, ¿no? Y estos de acá, por lo menos eso. Y a los de abajo que están aquí, los que no he marcado de rojo, no, no es necesario. ¿Ok? Bueno, por lo menos esos. Deben saber ustedes de memoria, deben saber su ubicación en la tabla periódica y deben saber en qué fila y periodo se encuentran, ¿no? Básicamente. ¿Listo? Bien, ¿qué es nomenclatura? Como ustedes saben, la química es una ciencia joven, ¿no? Más o menos nace en el año 1800. Entonces no había, así como la matemática, una forma de poder estandarizar mundialmente la forma de comunicación química, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas mundialmente se conoce la suma, resta, multiplicación, etc. Esas características son mundiales. En la química, cuando empezó, los científicos creaban su propia nomenclatura. Cada uno, por ejemplo, en Rusia creaban su nomenclatura, en Estados Unidos su propia nomenclatura, y así. Entonces, con el fin de que la ciencia avance, decidieron estandarizar la química, o sea, la forma de comunicarse. Y la forma de comunicarse en la química es usando la nomenclatura, ¿no? Usando los compuestos químicos mediante una nomenclatura mundial. Y bueno, ese instituto, el que se encargó principalmente de unir mundialmente una forma de llamar a los compuestos, se llamó la UPAC, ¿no? Que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Bueno, está desordenado ahí porque está en inglés, ¿no? Internacional, Unión Pura, Aplicada, Química. O sea, la C es Chemistry, ¿no? Bueno, ya. Entonces, ¿qué es la nomenclatura inorgánica? Es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar compuestos químicos inorgánicos, ¿ya? Porque en química orgánica tiene su propia nomenclatura, que por cierto también usa UPAC, ¿ya? Pero en este caso solamente para los inorgánicos vamos a usar otros tipos de nomenclatura, ¿no? Fuera de la UPAC. Actualmente, bueno, la UPAC es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, la cual se encarga de establecer las reglas de nombramiento, que tiene sus limitaciones. Por eso que no le vamos a usar casi en su totalidad. Entonces, como les decía, algo importante aquí es el estado de oxidación. De esto parte todo, del estado de oxidación. Bueno, ¿qué es el estado de oxidación? Es una carga real o aparente que adquiere un elemento al unirse a otro elemento, ¿ya? Es una carga real o aparente nomás. Por ejemplo, ¿no? En el caso del agua, para que se entienda. A ver, voy a poner acá. En el caso del agua, su estructura de Lewis del agua sería algo así, ¿verdad? Sería algo así. Sería algo así. ¿Listo? Ahí están sus enlaces químicos, y ahí están los hidrógenos y los oxígenos. Recuerden que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto es más electronegativo. O sea, que tiende a ganar electrones, ¿no? Así que en su última capa el oxígeno tiene 6 electrones. Ahí están sus 6 electrones. Son esos puntos rojos. Y el hidrógeno tiene solamente 2 electrones de valencia. Bueno, cada uno, ¿no? Entonces en este caso tienen dos. Uno para un corresponde a un hidrógeno y el otro corresponde al otro hidrógeno. Bien. Entonces, ¿qué es estado de oxidación?
Estado de oxidación es una carga, repito, real o aparente que se da al formarse los enlaces químicos. Pero este estado de oxidación se produce al romper imaginariamente los enlaces que están aquí presentes. Miren, vamos a romper esto acá. Imaginen que rompemos estos enlaces, ¿va? Si yo rompo esos enlaces, o si lo quieren ver así, si yo separo el hidrógeno y el oxígeno un poquito, ¿qué pasa con qué pasa con estos dos electrones que se están compartiendo? ¿Ustedes creen que, que ese electrón anaranjado que está ahí se va a ir con el hidrógeno? ¿O el oxígeno lo va a traer? El oxígeno lo va a traer porque es más electronegativo, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el hidrógeno va a perder su electrón, pero imaginariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa perder un electrón en química? Con el signo de +1 o -1. Entonces el hidrógeno se carga con +1. Igual acá, +1, de este lado es lo mismo. Y el oxígeno que ha ganado 2 electrones imaginariamente se carga con -2. Entonces, esos son los estados de oxidación. Son cargas reales o aparentes que se dan al formarse los enlaces químicos. Claro que su formulación es romper imaginariamente los enlaces. Entonces pueden ver aquí que el hidrógeno tiene +1, el hidrógeno tiene +1 y el oxígeno tiene -2. Y el oxígeno casi siempre va a trabajar con estado de oxidación -2. ¿Ah? De ahí proviene. Ya saben por qué. ¿Ya? No se preocupen, este ejercicio que estamos viendo aquí no van a tener que hacerlo siempre. Solo tienen que memorizarse, como les digo, que el oxígeno tiene estado de oxidación -2 nada más. Bueno, vamos a leer aquí un poco de teoría. Bueno, los metales suelen tener valores positivos. ¿Por qué? Porque tienden a perder electrones generalmente, ¿no? Los gases nobles tienen valor cero, porque esos no forman compuestos, ¿no? No forman compuestos. ¿Ya? Sí forman en realidad, pero a altas presiones. Pero eso son condiciones especiales, ¿no? A temperatura ambiente, los gases nobles no forman compuestos químicos, por lo tanto son monoatómicos, están solitos. Entonces no van a tener estado de oxidación. No van a tener estado de oxidación. ¿Listo? Cero. Los no metales pueden tener valores positivos y negativos. Esto va a depender del no metal que tenga al lado. Por ejemplo, tú tienes al oxígeno, tienes al flúor, el oxígeno ya no va a ganar electrones en ese caso. ¿Quién va a ganar? El flúor, porque el flúor es más electronegativo, ¿no? Entonces va a depender qué pareja tenemos. Así que por eso es que a veces puede tener positivos y negativos, ¿ya? Eh, los estados de oxidación, las cargas. Bueno, acá dicen un compuesto iónico, recuerden, un compuesto iónico es una unión entre un metal y un no metal, generalmente. Indica la carga real que puede adoptar cada uno de los iones. En este caso, en los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, por ejemplo, esta transferencia de electrones, esta pérdida o ganancia es real. No es aparente como en el caso del agua que hicimos ese ejercicio. Rompimos imaginariamente los enlaces. No, en el cloruro de sodio, esa pérdida es real. El sodio da un electrón y el cloro recibe el electrón. ¿Ya? Eso es en los compuestos iónicos. Esto es como definiciones, ¿ok? Estado de oxidación, repito la definición, es una carga real o aparente. Real para compuestos iónicos, aparente para compuestos generalmente covalentes. Generalmente covalentes. ¿Ya? Por eso dice carga real o aparente. Ahora, este estado de oxidación no siempre es un número entero. Como aquí, por ejemplo, tiene +1, ¿verdad? -2 en este caso del oxígeno. Puede ser fracción. Puede ser un número... eh, Bueno, puede ser positivo, puede ser negativo, eso ya se entiende aquí, pero puede ser fracción, no necesariamente es entero. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un compuesto. Mm, a ver, aquí tenemos... ¿no? Y acá tenemos un compuesto, C3H8O, ¿no? ¿Cuál sería el estado de oxidación aquí del carbono? Bueno, en este caso el oxígeno sería -2, eso es casi siempre, por eso se pone -2 arriba. El hidrógeno es +1, pero como hay 8, sería +8. Recuerden que el estado de oxidación de toda la molécula debe sumar C. ¿No? C. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación aquí? Para que multiplicado por 3 y sumado más esto de acá,
sumado más esto de acá, que sería más 6, me da 0. Bueno, en este caso es más 2. En este caso es más 2. Ahora, este es un compuesto orgánico. Este es un compuesto orgánico. Generalmente, compuestos orgánicos como este, o parecidos a este, van a tener estado de oxidación fraccionarios. Fraccionarios. ¿Listo? Bueno, aquí no he puesto un ejemplo, pero generalmente en los compuestos orgánicos hay fraccionarios. ¿Listo? En un compuesto covalente indica la carga aparente que puede adoptar cada uno de los iones cuando se rompen todos los enlaces. Bueno, aquí dice cunado, ¿no? Debe ser cuando. Pero este rompimiento de los enlaces, ¿qué es? ¿Es un rompimiento real o imaginario? Aparente, ¿no? Correcto. Aparente nada más. Es negativo, sí. Es negativo. Gracias. Debe ser cero y debe ser negativo, ¿no? Para que dé menos 6. Ah, muy bien, gracias. Bien, entonces acá tenemos estados de oxidación, algunos de ellos conocidos. Por ejemplo, los del grupo 1A, los alcalinos, tienen estado de oxidación más 1, ¿no? Los del grupo 2A, alcalinoterrios, tienen más 2. Ahora, el... voy a poner aquí en círculo algunos. Este, este de acá. Y me falta uno. Bueno, esos tres voy a poner por lo pronto que identifico. Esos son elementos anfóteros. ¿Ya? Estos elementos pueden tener estados de oxidación variados dependiendo con qué elementos se están juntando. O sea, en otras palabras, pueden trabajar como metal y como no metal. ¿Listo? El manganeso ya está. Bueno, acá tenemos el cromo que tiene 2,3,6, ¿no? 2,3 como metal y 3,6 como no metal. O sea, el 3 se repite. El manganeso, acá tenemos 2,3 como metal y 4,6,7 como no metal. Ah, son características de los elementos. El hierro, el cobalto y el níquel tienen estado de oxidación 2,3. El cobre, la plata y el oro tienen uno de los tres, pero el cobre tiene 1,2 y el oro tiene 1,3. ¿No? Bueno, ahí está el zinc, el cadmio y el mercurio. El zinc y el cadmio tiene más 2 nada más, así como un alcalinoterrio. Pero el mercurio tiene más 1 y más 2. Bueno, ahí pueden ver ahí. Lo vamos a retroceder cuando formemos compuestos. Vamos a retroceder a esta diapositiva para identificarlos. ¿Eh? Bien, ahí están los estados de oxidación. Bien. Entonces empecemos. En nomenclatura le vamos a dividir en dos grupos esta clase. Funciones oxigenadas y funciones hidrogenadas. Funciones oxigenadas son los compuestos que provienen del oxígeno. Y los hidrogenados, los que provienen del hidrógeno. Entonces, oxigenados básicamente van a tener oxígeno en su estructura. Excepto algunos compuestos donde el oxígeno se reemplaza totalmente, ¿no? Que son los compuestos azufrados. Bien, entonces acá tenemos, si combinamos un metal con oxígeno, me va a dar un óxido básico. Que también se llama, ¿alguien sabe su otro nombre? ¿Cómo se llama este? Aparte de básico. Óxido metal. Y un no metal más oxígeno me da un óxido ácido. ¿O tiene otro nombre? Anhídrido. ¿Ya? Anhídrido. ¿Listo? Entonces son sus otros nombres. Ahora, si yo combino un óxido básico con agua, me va a dar un hidróxido, o también llamado base. Y si yo combino un anhidrido más agua, me da un óxido ácido oxáceo. O también le llaman a los ácidos oxácidos se les llama ácidos hidroácidos. Hidroácidos, no hidrácidos. Pero eso es un poco rebuscado. Ujú. Hidroácidos. Si yo combino un hidróxido con un ácido, me da una sal oxisal. Estos sales oxisales son los grupos más importantes, porque engloban todo.
Puede haber sales neutras, puede haber sales ácidas, sales básicas, sales dobles, sales hidratadas o polihidratadas también. Bien, entonces, esa es en general la ruta de oxidación que vamos a seguir. No se olviden, ¿ah? Es corto, miren, solo no es tan grande esto acá. Metal más oxígeno, óxido básico. Óxido básico más agua, hidróxido. ¿Está? No metal más oxígeno, anhídrido. Anhídrido más agua, óxido ácido. Combino hidróxido más óxido oxácido, una sal oxidal. Bien. Ustedes en su práctica tienen acerca de los compuestos binarios nada más. ¿Cuáles son binarios acá? A ver, ustedes que ya han visto el ejercicio. ¿Cuáles son binarios de todos los grupos funcionales? ¿El óxido ácido es binario? O sea, binario me refiero a que solo está conformado por dos elementos nada más. ¿Es binario? ¿Qué dice Belinda? ¿Son binarios? Claro, solo es el metal y el oxígeno. Nada más. Este sí va a ser binario. Acá. ¿El hidróxido será binario? ¿Qué es el hidróxido? Es ternario. Porque tiene el metal y, correcto. No tiene H2O como tal, pero tiene el OH. OH. Pero sí es ternario. ¿El anhídrido es binario o el óxido ácido? Sí, sí es binario, ¿no? ¿El ácido oxácido? ¿Qué es? Ternario. ¿Y la sal oxisal? ¿Qué dice Alejandro? ¿La sal oxisal es binario, ternario o cuaternario? ¿Cuánto? Binario. Ya, está bien, es binario. No, no especifiqué, pero pues en las sales aloideas es binario, ¿no? Pero en las sales oxisales, cuaternario. Mira, por ejemplo, acá tengo una sal oxisal. Que es ternario. Y también son ternarios. ¿Ya? Entonces, ustedes en su práctica tienen acerca de los binarios nada más, que son los óxidos básicos, óxidos ácidos, nada más. ¿Sí? Nada más, por lo pronto. Bueno, así que vayamos con los óxidos, que pueden ser óxidos básicos u óxidos ácidos, ¿no? O sea, en otras palabras, metálicos o anhídridos. Son compuestos binarios que se forman cuando un metal o un no metal se combina con el oxígeno. Tenemos óxidos metálicos. Pueden ver aquí, por ejemplo, lo que ven aquí en esa imagen, en ese gráfico, es el óxido férrico, ¿no? Es el óxido férrico. O sea, es un óxido del hierro. El hierro es un color plomo, ¿no? Si se combina con el oxígeno, se oxida y te da este color. Así cuando tienes un clavo que se oxida, te hace ese color más o menos. Un rojizo, ¿no? Un rojizo. Bien. ¿Cuál es la nomenclatura de los óxidos? Que pueden ser básicos, como en este caso, básicos. Tenemos tres tipos de nomenclatura. Tenemos nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Aquí, ¿cuál de estos tres es la UPAC? La sistemática. Esa es la UPAC, solo que es otro nombre. Ah, muy bien. Entonces, la nomenclatura tradicional, que es la que generalmente vamos a usar, utiliza el nombre genérico óxido, si estamos hablando de óxido ácido o óxido básico. Ah, empiezo con óxido siempre. Eh, seguido del nombre del metal. Espera, ¿qué acabo de decir? Si es metálico, es óxido. Pero si es ácido, ya no va la palabra óxido. ¿Qué va? Anhídrido. Ya, anhídrido. Se utiliza el nombre genérico óxido seguido del nombre del metal, terminado con el sufijo oso para el menor estado de oxidación e ico para el mayor estado de oxidación. Cuando el metal tiene una sola valencia, se utiliza el sufijo ico. Por ejemplo, acá tenemos el cobalto. ¿Cuáles son los estados de oxidación del cobalto? 2, 3. Igual que el hierro, igual que el níquel, ¿no? 2, 3. Entonces, como el cobalto tiene estado de oxidación 2 y 3, si estaría trabajando con el 2, mi terminación sería os. Y si está trabajando con el 3, sería I. Entonces, en este caso, en esta formulación de este óxido básico, metálico,
óxido básico, o también se llama óxido metálico. Tienes el oxígeno que trabaja con -2. Generalmente, el oxígeno casi siempre con -2. Y el cobalto en este caso está trabajando con +3. Entonces, esos estados de oxidación se cruzan. ¿Ya? El 3 baja en el oxígeno y el 2 baja en el cobalto. Y te va a dar esto de acá. ¿Cuál sería el nombre si estoy trabajando con +3? Óxido cobáltico. Entonces ahí está. Su nomenclatura tradicional sería óxido cobáltico. Ahora, la nomenclatura stock simplemente dice óxido de el elemento metálico, en este caso cobalto, y entre paréntesis pone el estado de oxidación con el cual está trabajando el metal. El metal. ¿Ya? En el caso de los óxidos básicos y los óxidos ácidos, se usa óxido al inicio. Ya no es anhídrido como en el caso de la tradicional, ahí sí se usa anhídrido. Pero en el stock se usa óxido en los dos, ya sea para el ácido o el básico. ¿Ah? Ahora, la nomenclatura sistemática, así como lo ves, se lee. Por ejemplo, si tú tienes aquí este compuesto, tiene 3 oxígenos, le dices trióxido de dicobalto. Ahí está. ¿Ah? Entonces, ¿cuál de los tres es la nomenclatura más sencilla para ustedes? Por ejemplo, para mí yo creo que la más sencilla podría ser la UPAC, ¿no? Es por eso que se ha estandarizado, ¿no? Se piensa que es la más, eh, es la más factible para usar, pero en realidad tiene sus limitantes. Así que no es muy útil para algunos tipos de formulaciones, pero es muy sencilla para compuestos binarios. Bien, acá tenemos algunos otros ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, el óxido de potasio. ¿Cuál es el estado de oxidación del potasio? 1. Entonces ese 1 ha bajado en el oxígeno, como puede ver aquí, y el -2 del oxígeno se fue en el potasio, ¿no? Su nomenclatura sistemática será, vamos a empezar con la tradicional, ¿ya? Como hace rato. Óxido puede ser de potasio, y puesto que tiene solo un estado de oxidación, simplemente le puede decir óxido potásico, nada más. Eso se cumple cuando tiene un estado de oxidación nada más. Se puede omitir el nico cuando tiene un estado de oxidación, ¿ya? Se puede omitir, correcto. Ahora, en el stock, eh, no es necesario que hagan esto. No es necesario que pongan entre paréntesis el estado de oxidación del metal, porque se sobreentiende que el metal solo tiene un estado de oxidación. Y se sabe cuál es. No es necesario poner entre paréntesis, como en este caso. Este está bien. Óxido de potasio. Y la nomenclatura sistemática, aquí sí es necesario decir la palabra mono cuando se refiere a un elemento nada más. En este caso tenemos uno aquí, ¿no? Un oxígeno, entonces dices monóxido de potasio. Bueno, en este caso sería de dipotasio. Así como lo ves, lo lees. ¿Ya? Entonces, así tenga uno nada más, igual se toma la palabra mono para uno. A ver, ¿se ve? F2O3. Ya, óxido férrico. Óxido férrico. Su nombre tradicional, está bien. Su nomenclatura es TOC, óxido de hierro, 3 entre paréntesis. Y su nomenclatura YUPAC, trióxido de hierro. Ya, muy bien. Después tenemos también el hierro cuando trabaja con su estado de oxidación +2, ¿no? En este caso, el 2 del hierro y el -2 del oxígeno se han cruzado y se han simplificado. Y te ha dado FeO, que sería el óxido ferroso en su nomenclatura tradicional. En su nomenclatura stock sería óxido de hierro 2 y monóxido de hierro en su nomenclatura sistemática. Ah, bien, y así, bueno, eso es muy sencillo en realidad. No hay dificultad aquí en los óxidos. Y es igual los óxidos ácidos, solamente que para los sistemáticos, perdón, para los tradicionales van a usar la palabra anhídrido. ¿Ya? Entonces, también tenemos, como les digo, óxidos no metálicos.
También son compuestos binarios. Una característica de estos óxidos ácidos que son compuestos que tienen bajos puntos de fusión. ¿Ya? Eh, Se denominan también anhídridos y muchos de ellos son gaseosos. Mm, La mayoría son gaseosos. Ustedes conocen uno, un anhídrido muy conocido, que exhalan, que está en las calles, el, el dióxido de carbono. Su compañero me dice dióxido de carbono. ¿Qué nomenclatura es esa? Yupac, ¿no? Normalmente se le conoce así. Pero ¿cómo sería ese dióxido de carbono? Ese CO2 que me dice su compañero, su nomenclatura. ¿Óxido? Su compañero me dijo dióxido de carbono, eso es su nomenclatura Yupac. Ahora su nomenclatura tradicional. El carbono está trabajando con +4. Recuerden que el carbono tiene dos estados de oxidación, +2 y +4. Anhídrido, porque es tradicional carbónico. Si ustedes me dicen óxido carbónico, están mezclando dos nomenclaturas. Están mezclando la stock y la tradicional. Ahora en su nomenclatura stock nada más, ¿cómo sería? Óxido de carbono y entre paréntesis 4. ¿Ya? Muy bien. Y la nomenclatura yupa que dijo su compañero, dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esas son las nomenclaturas. No se olviden anhídrido. ¿Ya? ¿Qué significa anhídrido? Es un óxido ácido. ¿Pero qué significa la palabra anhídrido? Ya, carencia. ¿Carencia de qué? De, no es hidrógeno, hídrido, de agua. ¿Y por qué se le llama así? Es porque si ustedes, casualmente, mira, si ustedes tienen, por ejemplo, un hidróxido básico, y le quitan el agua, perdón, estoy acá equivocado. Si ustedes tienen un ácido oxácido y le quitan el agua, ¿qué tienen? Un óxido ácido, o también llamado anhídrido. Y esta palabra anhídrido proviene porque los primeros óxidos ácidos sintetizados en laboratorio fueron obtenidos de ácidos. Por eso viene el nombre anhídrido. Se les deshidrató y se obtuvo los anhídridos. Anhídridos. Por eso se llaman anhídridos. Bien, entonces, ahí está. Ya tenemos los. Ahora, algo importante en los anhídridos es que, a diferencia de los óxidos básicos que tienen estados de oxidación, generalmente, eh, generalmente los metales tienen dos estados de oxidación, 2 y 3, 1 y 2, generalmente, o uno nada más. Los no metales tienen varios estados de oxidación, ¿no? Y, por ejemplo, ahora ustedes que parece que ya saben, el cloro, ¿qué estado de oxidación tiene? Estado de oxidación tiene +1, +3, +5, +7. Pero también puede trabajar con -1, ¿no? Cuando forma hidruros, ¿no? Entonces, eh, tiene cuatro estados de oxidación. Por lo tanto, si tiene cuatro estados de oxidación, ya no puedes usar oso-ico, porque oso-ico es para dos nada más. Entonces acá se usa hipo-oso para el menor de los cuatro. En este caso sería el 1. Oso para el 3, ico para el 5 y perico para el 7. Entonces tú le agregas nada más en el medio el elemento. Por ejemplo, si está trabajando con +1, hipocloroso. Si está trabajando con 3, cloroso. Con 5, clórico. Y con 7, perclórico. ¿Ya? Bueno, en esta tabla se ha puesto generalmente los que se repiten, ¿no? Que son los halógenos que tienen estados que son 1, 3, 5, 7 como el cloro. Aquí está 1, 3, 5, 7, como pueden ver aquí. Pero también tienen 2, 4 y 6. ¿Ya? ¿Quiénes tienen 2, 4 y 6? Azufre, selenio y tolueno. Esos tienen 2, 4 y 6. Ya, esos tienen 2, 4 y 6. ¿Ya? Bueno, más menos 2, más 4 y más 6. Entonces,
A ver, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos al azufre precisamente. Vamos a combinar el azufre con el oxígeno y esto me va a dar un anhídrido, ¿no? Un anhídrido que puede tener subíndices dependiendo del estado de oxidación del elemento. A ver, si a usted le dieran el SO3, nada más le dieran esto, ¿con qué estado de oxidación se sobreentendería que está trabajando el oxígeno? Correcto, ¿no? Más 6. ¿Y el oxígeno? -2. Por 3 sería -6, entonces ahí está el cero, ¿no? Más 6 menos 6 0. Entonces, ese trabajo ustedes ya tienen que hacerlo mentalmente, ¿no? Porque son sumas y restas nada más. Ahora, aquí está su formulación química, ¿no? El azufre se combina con el oxígeno para darte el anhídrido, que ¿cómo se llamaría en sus tres nomenclaturas? Tradicional, stock y yupac. ¿Cómo se denomina de tradicional? Eh, Está Maffer, me acuerdo Maffer. No está Maffer, ¿no? Está Daniel, Diego, Sami. ¿Cómo es su nomenclatura tradicional, Sami? Ese de acá. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se llama el compuesto? Ya, Sami, dime cualquiera de las tres, dime. Ya, anhídrido, me dijiste la tradicional. Anhídrido. Claro, el azufre tiene tres estados de oxidación, correcto, 2, 4 y 6. Ya, muy bien. Sulfúrico. Belinda, su nomenclatura sistemática. Perdón, sistemática, stock. Óxido de azufre, 6. ¿Ya? Y su nomenclatura Yupac, Alejandro. Ya, muy bien. Dióxido de azufre. Entonces, la única diferencia con los óxidos básicos es la nomenclatura tradicional, que se usa anhídrido. Bien. Acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto del cloro, un anhídrido de cloro, un anhídrido del azufre que ya hizo su compañero Sami, y otra vez del cloro, ¿no? En este caso, el cloro, ¿con qué estado de oxidación estaría trabajando en este compuesto? El Cl2O más uno. El uno baja en el oxígeno y el 2 del oxígeno baja en el cloro, ¿no? Aquí en el Cl2O7, en este de acá, ¿con qué estado de oxidación estaría trabajando el cloro? Más 7. Muy bien, así. Entonces, por eso que la terminación en el caso del cloro, 7 y acá arriba en el cloro, 1, cuando trabaja 7 sería perico, ¿no? Perclórico, y cuando trabaja 1 con el menor de todos sería hipocloros. Ya, muy bien, ya, muy bien. Esa es la idea. Entonces acá tenemos un resumen. Eh, Ignoren esto de acá, puede ser confuso. Ustedes se lo han memorizado seguramente de otra manera, ¿no? Hiposo para el menor, oso del que sigue, ico para el que sigue y perico para el mayor. Generalmente se usa perico, ya no se usa hiperico. Ahora es perico. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, pero tenemos excepciones. En las reglas del anhídrido para la nomenclatura tradicional están los óxidos de nitrógeno y los óxidos de fósforo, ¿ya? ¿Por qué el nitrógeno y fósforo? Porque estos compuestos, como dije hace rato, ¿qué son nitrógeno y fósforo? Son anfóteros, ¿ya? Por eso forman especiales. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el nitrógeno, que según la tabla que tenemos acá, tiene estados de oxidación variados. Ah, no, bueno, no está en la tabla, creo. Acá está el nitrógeno.
Ojo, tiene 3 y 5, pero tiene más estado de oxidación. 3 y 5 es como no metal nada más. ¿Ya? Pero el nitrógeno tiene más estado de oxidación. Uno, 2 y 4 también, ¿no? Y eso es como que, eso es como neutro. A eso no es como metal. El nitrógeno es especial, es un elemento especial. ¿Ya? Entonces acá pueden ver ustedes el nitrógeno. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando aquí en el primero? Con uno, más uno. Aquí en el segundo, dos, ¿no? En el tercero, tres. En el siguiente, cuatro. En el siguiente, cuatro también. Recuerdo que cuatro. Sí, ¿verdad? Cuatro. En el de arriba y vamos a ver acá una discusión. Aquí, ¿con qué estado de oxidación? Cinco. ¿Y aquí el fósforo? Tres. Aquí el fósforo, cuatro. Y aquí el fósforo, cinco. Fíjense, los únicos que son anhídridos en este caso son cuando trabaja con uno, cuando trabaja con 3 y cuando trabaja con, ¿dónde está? Acá está, con 5. Entonces, se piensa que con 3 y 5 forman hidrios, pero también cuando trabaja con estado de oxidación uno, ¿ya? También forman hidrios. Entonces, uno, 3 y 5, pero es muy poco común el anhídrido hiponitroso. Y óxidos que no son metálicos, ¿ah? Porque aquí no son metálicos, pero se le llama así porque son compuestos neutros, ¿ya? Así también tienen la nomenclatura de óxidos. Acá tenemos el nitrógeno con 2, cuando trabaja con 2, cuando trabaja con 4, y bueno, acá en este caso el nitrógeno también está trabajando con 4, ¿ya? Está repetido, solo que está puesto dos veces. Acá debería ser en esta de acá abajo se ha simplificado y en la de arriba no se ha simplificado. Ya. Eso tiene una explicación. Se debe a los enlaces químicos con el oxígeno, que son tan fuertes que no se pueden simplificar. En el de abajo, en el óxido nitroso, ese O2 que ven allí proviene de otra nomenclatura que son los peróxidos. Ya, ahí por eso tiene el O2. Arriba también tiene el O2 que no se puede simplificar. Ya, pero por eso que son excepciones, son casos excepcionales, especiales. ¿No? Bueno, acá tenemos después también el fósforo, ¿no? El fósforo con 3, con 4 y con 5. Esta sí se cumple, ¿no? Fosforoso, 3 y fosfórico con el 5. Pero cuando trabaja con 4 es anhídrido, perdón, óxido, fósforos. ¿Ya? Fósforos. Algunas excepciones de los anhídridos y óxidos. Ténganlo presentes. Ya listo. Gracias. Bien, hidróxidos y base no vamos a ver todavía porque estos son ternarios. Ustedes solamente están en la práctica con binarios, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente clase. Oxácidos también son ternarios. Vayamos con los compuestos binarios, pero ahora del hidrógeno. ¿Listo? Entonces, aquí tengo una tabla, una ruta de oxidación, así como del oxígeno también tenemos del hidrógeno, ¿no? Metal y no metal. Si yo combino estos con oxígeno. Si combino un metal con oxígeno, tengo un hidruro metálico. Y el hidruro metálico ahí queda, no tiene más. Pero si combinas un no metal con hidrógeno, tienes un hidruro. Error ahí. Debe ser hidruro no metálico. Ya, perdón, chicos. Debe ser hidruro no metálico. Corrijo. Ahora, estos hidruros no metálicos pueden ser de dos tipos. Pueden ser hidruros comunes con estos grupos de la tabla periódica 6 y 7. O sea, con los elementos azufre, selenio y teluro y flúor, cloro, bromo y yodo. Los de grupos 6 y 7. Y si trabajan con los grupos
restantes, 3, 4 y 5, con estos elementos precisamente, se llaman hidruros especiales. ¿Ya? Especiales. Ahora, estos comunes, solo los comunes, tienen una característica, que son gaseosos. ¿Ya? Los hidruros comunes, no metálicos, son gaseosos. Y cuando estos gases se condensan, pasan del estado gaseoso al estado líquido, se les va a llamar ácidos hidráceos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes habrán visto esto de acá, ¿cómo se llama esto? HCl, conocidísimo. Ácido clorhídrico, ¿pero en qué estado se encuentra? Acuoso. Acuoso, muy bien, acuoso. O sea, está en estado líquido. No quiere decir que ese ácido, ese hidruro no metálico común que estaba en estado gaseoso se ha condensado directamente, no. Se ha mezclado con agua y eso se ha convertido en líquido. Entonces se diluye en agua. Y esa mezcla se llama ácido hidráceo. ¿Ya? Y los ácidos hidrácidos son compuestos acuosos generalmente. O sea, ¿qué quiere decir acuoso? Esta significa acuoso. Significa que está mezclado con agua. Está mezclado con agua. Ah. Pero esto tiene otro nombre. ¿Quién me dice el otro nombre de este HCl? Su compañero me dijo ácido clorhídrico. ¿Alguna vez ustedes han, bueno, no sé si ahora se hace por el tema ambiental, pero antes se hacía para limpiarlo, quitar el sarro de algunas de las losas, se usaba ácido clorhídrico o comercialmente conocido como ácido muriático. Entonces se ponía, ¿no? Por ejemplo, en los baños. ¿Alguien ha limpiado con eso? Generalmente está el 6% de dilución, o sea, es una proporción baja, el ácido muriático comercial. Cuando, correcto, correcto. Cuando ese ácido clorhídrico tú lo pones ahí supongamos que en agua, lo pones ahí tu ácido clorhídrico acuoso en agua, y encima le echas lejía. ¿La lejía qué es? Correcto. Es hipoclorito de sodio, es una sal oxisal. Entonces ocurre una reacción química que hace que el cloro de este ácido clorhídrico se libere. El cloro se libera y ese cloro es tóxico. Entonces, a veces cuando se crean esas soluciones limpiadoras, ¿no? Lejía, ácido muriático, y se cierran en un cuarto, ha habido accidentes, ¿ah? De gente ha muerto así, ¿no? Se cierra en el baño, por ejemplo, y crea la solución y empieza a generarse cloro, se muere asfixiado. Se muere asfixiado la persona. Sí, ha habido accidentes así. Entonces, este ácido clorhídrico es cuando está en estado acuoso, pero cuando está en estado gaseoso se llama cloruro de hidrógeno. Ahorita vamos a ver su nomenclatura, no se preocupen. Esto de acá, esto que estoy escribiendo acá, solamente corresponde a esto de acá, a estos grupos, 6A y 7A, nada más. A ver, ya lo dije hace rato, pero ¿quién me dice los elementos grupo 6A? Los cuatro primeros nada más. Ya, oxígeno, azufre, selenio y teluro. Pero el oxígeno no lo vamos a usar porque corresponde a otro grupo, ¿no? Entonces solamente tres. Y los del grupo 7A, flúor, cloro, bromo y yodo. El astato no lo vamos a usar. ¿Ya? Entonces, algo sencillo en este tema, chicos, es que estos tres elementos que ven acá, el azufre, selenio y teluro, van a trabajar con estado de oxidación -2, nada más. Y de estos de acá, con -1, nada más. ¿Ya? Solo para hidruros. Para los compuestos oxigenados ya trabajan con todo su estado de oxidación, pero para hidruros solo con ese único estado de oxidación. ¿Ya? Bien, ahora, si estos ácidos hidrácidos que se encuentran en estado acuoso se combinan con los hidróxidos producidos de los compuestos oxigenados, se produce una neutralización. Y eso me da sales aloideas. Y las sales aloideas son binarias. Son binarias. ¿Ya? Todos los que están aquí, todos los que se han puesto aquí son binarios. Así que ustedes, hidruros, son binarios. Los hidruros son binarios. Algunos hidruros son
metálicos son hidruros metálicos dobles, por ejemplo, o unas sales aldehidas dobles, y esas son ternarias. Son algunos casos nomás, pero la mayoría son binarios. ¿Listo? Entonces, así que vamos a trabajar los hidruros, los compuestos hidrogenados. Empezamos, hidruros. ¿Ya? Son compuestos binarios que resulta de la combinación de un elemento con el hidrógeno. Este elemento puede ser metálico o no metálico. Si es metálico el elemento, hidruro metálico. Y si es no metálico, hidruro no metálico. Ahí está. Ahora, pasamos. Los hidruros metálicos son muy sencillos. Solamente pones el metal, el hidrógeno y el estado de oxidación del metal lo pasas abajo del hidrógeno y el estado de oxidación del hidrógeno, que en el caso de hidruros metálicos, ¿cuánto es? Menos uno. Solo en el caso de hidruros metálicos el estado de oxidación es menos uno. ¿Listo? Y el metal en este caso sería más uno, el sodio, ¿no? Menos uno. Entonces, había una pregunta que decía, ¿el hidrógeno siempre trabaja con estado de oxidación más uno? Falso. También trabaja con menos uno. ¿Listo? Bien, entonces, a ver, por ejemplo, si yo le dijera a Sami, ¿cómo es el hidruro metálico de calcio? Dime su fórmula. Hid- Hidruro de calcio. ¿Cómo sería? Mira, acá está su formulación, así es. ¿Qué pongo primero? El metal. Pongo el calcio. ¿Y después qué pongo? El hidrógeno. Ahora, el estado de oxidación del calcio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿12? 2. Y el 2 pasa debajo del hidrógeno. Nada más. Hidruro de calcio. ¿Listo? Esa es tu nomenclatura stock. ¿Y cuál sería su nomenclatura sistemática? Sería sistemática o YUPAC, ¿no? Así como lo ves, lo lees. Dihidruro de calcio. Nada más. ¿Listo? Listo. Entonces, para nombrar estos hidruros metálicos solo se usa la stock y la YUPAC. Nada más. Nada más. ¿Ya? Para los hidruros metálicos. Bueno, ahora sí vayamos a lo que nos interesa. A los hidruros no metálicos. ¿Ya? Son pocos, es lo bueno. Entonces, en su tabla yo les había dividido los hidruros no metálicos en dos, los especiales y los comunes. ¿Con qué grupos se daban los especiales? ¿Con 3, 4, 5 o 6 y 7? 3, 4 y 5. Grupos 3, 4 y 5. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, del grupo 3 tenemos al boro, del grupo 4 tenemos al carbono y silicio, y del grupo 5 tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico y ántimo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, lo bueno de estos hidruros especiales es que sus nombres son comerciales y su nomenclatura tradicional no sigue lo mismo que estamos viendo en óxidos. O sea, no sigue lo del ico ni del oso, no sigue acá. Su nomenclatura es común. Por ejemplo, acá tenemos el nitrógeno. El nitrógeno está ubicado en el grupo 3A de la tabla periódica, por lo tanto su estado de oxidación es eh, -3. Si está en el 4, su estado de oxidación es -4. Y si está en el 5, -3. Baja. Y si está en el 6, -2. Y si está en el 7, -1. Esto se cumple para hidruros. ¿Ya? Esto se cumple para hidruros. Entonces acá pueden ver ustedes al nitrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del nitrógeno? ¿En qué grupo se encuentra el nitrógeno, Sami? 3, 4, 5, 6 o 7. 5, ¿no? 5. Entonces, ¿con qué estado de oxidación trabaja? ¿Con qué está? Acá está, mira, si está trabajando con el estado de oxidación, sí, perdón, si está en el grupo 5, su estado de oxidación es 3, -3. Entonces acá puedes ver que el NH, el estado de oxidación del nitrógeno baja en el hidrógeno y es 3 por eso.
¿Y cómo se llama eso? Es conocido. Amoníaco. O su nomenclatura Yupac, tridruro de hidrógeno. Nitrógeno, perdón. Aquí tenemos el pH 3. El fósforo también está debajo del nitrógeno en el grupo 5. Fosfina. Tenemos la arsina, borano, la estibina, el conocidísimo metano. ¿En qué grupo está el carbono? Em, César. ¿En qué grupo está el carbono? 4. Entonces, ¿cuál es su estado de oxidación para hidruros? Ahí está, fíjate acá en esta parte. Aquí. Está en el grupo 4. ¿Cuál es su estado de oxidación? -4. Entonces sería el 4 baja en el hidrógeno, como puedes ver aquí, y se queda como CH4. Y ese es el metano, o también se llama gas grisú. Gas grisú. Gas grisú. O también tenemos el CH4 que se llama silano. Fíjate la terminación en todos es... bueno, tiene nombres completamente diferentes, ¿no? La sistemática es así como lo ves, lo lees. ¿Amonio? Bueno, el amonio es un compuesto que proviene del amoníaco, solo que se ha ionizado, uno de los hidrógenos se ha ionizado y te ha generado esto, NH4. O sea, proviene del amoníaco. No corresponde a ninguno de estos grupos y a veces es producto de una reacción química. Amonio. Su compañero dice el amonio. Este es el amonio. Es un compuesto ionizado. Tienen otros nombres especiales. Se tienen otros nombres. Otros nombres comunes. Como tipo de hierro, no sé, tienen otros nombres, se dicen otra forma, en vez de solo hierro especial. También le dicen hidruros metálicos, pero eh, no he visto alguno, pero ¿me hiciste acordar algo? No, pero ya estos hidruros especiales, y bueno, tienen la palabra especial por algo. No es que solamente son especiales porque con esto se forman estos compuestos, ¿no? Tienen otros detalles, pero nada que ver con el tema, chicos. Ya. Eso no lo vamos a tocar. Pero no, respondiendo a la pregunta, no tienen otro nombre, se llaman hidruros especiales nada más. ¿Listo? Ahora, los hidruros no metálicos no especiales, o sea, los comunes nomás, eh, como ya dijo su compañero hace rato, se dan con los grupos 6A y 7A, ¿no? Del grupo 6A, azufre, selenio y teluro, grupo 7A, flúor, cloro, bromo y yodo. O sea, acá podemos tener flúor, cloro, bromo y yodo, azufre, selenio y teluro. Acá tenemos todos. ¿Ah? Entonces, cuando se encuentra en estado gaseoso, acá dice, mira, solo se encuentra en estado gaseoso y se nombra agregando el no metal al sulfuro, al sulfijo puro y la palabra hidrógeno procedido a la sílaba T. Entonces acá tenemos fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, o también dice selenuro y telururo. Bueno, en este caso teluluro, pero también dicen telururo. Puede ser así. Pero ustedes lo van a identificar rápido que se refiere al teluro, ¿no? Teluro y al otro el selenio. Bien. ¿En qué estado se encuentran? Estado gaseoso. Gaseoso. ¿Y qué obtengo si yo a los hidruros no metálicos los condenso? Los paso al estado acuoso, líquido. ¿Cómo se llamarían? Ácidos. ¿Qué? Ácidos hidráceos. Entonces vamos a ver acerca de los ácidos hidráceos. ¿Ya? Simplemente tienen la misma fórmula. A ver, no sé si lo puse acá, pero ahí está. Cuando, cuando tienes hidruros no metálicos, nada más, ahí está su nomenclatura, la que vimos hace rato, pero ya cuando se encuentran condensados, tienen la misma fórmula, o sea, es la misma fórmula.
¿ah? Solo que cambie su nombre. Este se llamará ácido clorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, yodhídrico, sulfídrico, selenhídrico y telurhídrico. Nada más. Eso es todo. Ácidos hidrácidos. Bien, ¿alguna consulta? ¿Una pregunta? Y entonces vayamos a su práctica. Esto es lo más importante en realidad, se podría decir, de los hidruros no metálicos. Más importante. Se apagó. Vayamos a su práctica. Sobre la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, indica verdadero o falso. Nos indica los procedimientos para dar la fórmula y el nombre a los compuestos. Aquí hay. ¿Quién más no tiene? Ya. Bien. Voy a preguntar. A ver, vamos a empezar con Belinda. Nos indica los procedimientos, hablando de nomenclatura, para dar la fórmula y el nombre a los compuestos. Verdadero. Esa es nomenclatura. Continuamos atrás con su compañera. ¿Cuál es su nombre? Fiorella. El estado de oxidación solo existe para las especies que forman enlace iónico. ¿Para qué más? Covalente. Ah, muy bien. Falso. Atrás su compañero, ¿cómo? Paolo. Paolo. El hidrógeno presenta solo estado de oxidación más uno. Falso. Falso. ¿Qué otro estado de oxidación tiene? Menos uno. ¿En dónde? ¿Dónde? Fíjate acá. Oh, Cuidado. no. Hidruros Vale. metálicos. Ahí trabaja con menos uno. Eso es porque se junta con un metal y los metales casi siempre tienen estado de oxidación positivo y tienen baja electronegatividad. Entonces, por eso que el sodio tiende a perder su electrón y el hidrógeno gana. En este caso gana, por eso tiene menos uno. Solo en este caso gana. Normalmente el hidrógeno tiende a perder. Ya, entonces está bien. Igual la respuesta es un compañero dijo falso. ¿Ah? Bueno, la respuesta es verdadero, falso, falso de Dina Boluarte. Dos. El número o estado de oxidación es la carga real o aparente de un átomo de una sustancia. Ya, bueno, determina el estado de oxidación del carbono y azufre en las siguientes especies químicas. Bien, a ver, aquí tenemos eh, una sal. No hemos visto esto, pero a ver si alguien reconoce esta sustancia. Bueno, el nombre. ¿Ah? Mm, pues, de trabajo de bicarbono, listo. Ya, pero ¿cuál es su nombre común tradicional? Uno. Ajá, de la 1. Bueno, aquí esto podría simplificarse demasiado si le quitamos el 2 al carbono, ¿no? Pero eh, Yo con esto de sodio. Mm. ¿alguien lo reconoce? Bueno, este es un compuesto, es una sal, evidentemente, pero esta es una sal, eh, esta es una sal
que proviene de un ácido oxácido eh, con, viene de un ácido oxácido poliácido, ¿ya? Proviene de ese ácido, o sea, no es un ácido, no es una sal normal, ¿listo? Ahora, su nombre del ácido oxácido, bueno, no lo vamos a ver, pero proviene de eso, ¿no? Proviene de un ácido poli, poliácido. Está muy grande, me parece, no puedo bajarle más ya. Ya, proviene de un ácido poliácido. Eh, Posiblemente esto se va a llamar un dicarbonato de sodio. ¿Ya? Dicarbonato de sodio, posiblemente. Podría ser dicarbonito o carbonato de sodio. Dicarbonito o dicarbonato de sodio, una de las dos. Pero es un ácido poliácido, ¿eh? Es un tipo de ácido. En ácidos oxácidos también existen tipos. Existen ácidos poliácidos, ácidos hidratados, ácidos especiales. ¿Ya? No, no son los normales nada más, que provienen de la combinación de un óxido ácido más agua. No solamente provienen de allí. Claro que solamente varía la cantidad de aguas y la cantidad de anhídridos que se están combinando. Ya, eso nomás es la variación. Bueno, pero no vamos a ahondar mucho el problema. A ver, el estado de oxidación del sodio es común. ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio eh, más uno? Por 2, como hay dos sodios, acá arriba sería más 2. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Su compañera que está al lado de César, que se llama Luciana. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno, Luciana? Por 4 menos. Entonces, ¿cuál debería ser el estado de oxidación aquí del medio, aquí? Para que todo sume cero. Aquí hay menos 8, aquí hay más 2, ya tienes menos 6. Correcto, muy bien. Debería ser más 6, pero ¿cuál es el estado de oxidación de un carbono nada más? Si hay dos carbonos. Un carbono. Ah, para que te dé más 6. Más 3, ¿no? Más 3 por 2, más 6. Entonces el estado de oxidación, como dice Belinda, es más 3 del carbono. A ver, esto se lo vamos a dejar a César nomás, solito. Este menos 2 que está aquí arriba corresponde a toda la estructura, es un ion. Es un ion. Eh, es un ion. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno aquí, César? Menos 14, ya, muy bien. ¿Cuánto debería ser aquí entonces para que sume menos 2? Ah, dos. Más 12. Entonces, ¿cuánto debería ser solamente de un azufre? Más 6, ¿no? Más 6 por 2, más 2. Entonces sería 6, 3 y 6. Más 3 y más 6. Ya, mucho cuidado con los signos. Ahora, ¿cuál sería su nombre? Su nombre. 414. Ya, posiblemente esto es un polihidratado. Perdón, esto es un poliácido también. Para que se entienda acerca cuando digo poliácidos, si ustedes ya saben que el azufre está trabajando con más 6, entonces el anhídrido del cual proviene también trabajaba con más 6. Entonces su anhídrido era este y las aguas eran estas. Entonces, si tú sumas estos dos, debería darte esta estructura. Esta estructura proviene de un H2S2O7, porque ese menos 2 que está arriba corresponde a los hidrógenos que están aquí. Entonces, regresando a la estructura básica sería esto. Entonces, si yo sumo esto y me tiene que dar esto, ¿cuánto de cada uno debo sumar? A ver, más o menos, fíjense. Podrían ser aquí, tienen que ser aquí dos de estos para que haya dos azufres, ¿no? Aquí ya tenemos 6 oxígenos, ¿correcto? Más el oxígeno que está aquí sería 7. Y ya está, ¿se dan cuenta? Es la estructura. Entonces, por eso digo poliácido. ¿Por qué poli? Porque se han juntado dos anhídridos. ¿Ah? Entonces, de allí proviene esta formulación de este compuesto. Bueno, 3. Vamos a ir atrás con Alejandro. Un óxido básico es un compuesto iónico, ¿correcto? Que se forma cuando el oxígeno se combina con un metal. Un óxido ácido es un compuesto covalente que resulta cuando el oxígeno reacciona con un metal. Selecciona la relación incorrecta entre el nombre y fórmula de los siguientes óxidos. A ver, Alejandro, el primero se llamará óxido de azufre 4. ¿Está bien? Correcto. Porque el azufre está trabajando con 4, ¿verdad? ¿Se llamará óxido sódico? Correcto. ¿Y por qué no óxido de sodio? ¿O también está bien?
También está bien, también se puede llamar óxido de sodio, ¿no? Como dijo Sammy, se puede obviar. La C, trióxido de nitrógeno, ¿está bien? Correcto. La D, óxido cuproso. Pobre está trabajando con uno. ¿Con uno? No está trabajando. O sea, debería trabajar con uno, pero o sea, en la fórmula de la derecha sale que está trabajando con dos. Correcto. ¿El óxido cuproso cómo sería? Ya, U, U2, poco. Nada más. ¿El estado de oxidación del cobre cuál es? Más uno y más dos. Entonces, si yo dijera oso, entonces sería este de acá. Pero la fórmula que me está dando acá, ¿de quién es? Es el óxido cúprico, ¿no? El 2 del cobre ha bajado y el oxígeno también tenía 2, ha bajado y se ha simplificado. Entonces, correcto, esta es la incorrecta. Y la última, óxido niquélico, está bien, ¿no? Está trabajando con 3. El níquel tiene 2 y 3 estados de oxidación. Vamos a pasar con la compañera que está delante de Alejandro, que se llama Andrea. Determinar el número de estados de oxidación de los elementos resaltados en negrita. A ver, Andrea, ¿cuál es el estado de oxidación del azufre aquí en el uno, en el primero? Correcto, más 6. ¿Cuál es el estado de oxidación del nitrógeno aquí? Porque eso es una corrección, es en realidad porque si no, Ya, gracias. Ah, así corrijan, chicos, algunas veces me equivoco. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del nitrógeno allí? Más 2. Ya, muy bien, perfecto, Andrea. Y del zinc, más 2. Entonces sería 6, 2 y 2. Pero no hay. Ah, la F, ya. Aumentenla ahí, chicos. Más 6, más 2 y más 2. Bien. 5. Indicar verdadero o falso de las siguientes proposiciones. En los óxidos, el número de oxidación del metal y no metal es negativo. Vamos a pasar adelante a su compañera Angie. En los óxidos, el estado de oxidación del metal y no metal es negativo. En los óxidos, en los óxidos. ¿Qué dices? Por ejemplo, mira, yo te doy acá un óxido básico, por ejemplo, te doy el óxido de sodio. ¿Cuál sería el estado de oxidación aquí del sodio? Si el oxígeno es -2, ¿cuánto sería del sodio? Más, más 2, pero como hay 2, de un sodio sería más 1, más 1 y más 1. Más 1 por 2 sería más 2, entonces ya ahí me sumaría 0, ¿no? Entonces de un sodio. Entonces fíjate que también puede ser positivo el metal, no es negativo siempre. Entonces esto es falso. A ver, tú misma, Angie, ya hemos visto anteriormente esto con compañero Paolo. Paulo, y ya lo dijo hace rato, Paulo. En los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene estado de oxidación -1. ¿Qué dice Paulo? Verdadero. Es la excepción. Normalmente el hidrógeno tiene +1, pero en los hidruros metálicos con -1. Entonces, verdadero. Ya no te olvides eso, Angie. Tú misma, a ver, Angie. El ion hidróxido tiene estado de oxidación -1. O sea, el ion hidróxido es este. Es el OH. ¿Cuál es su estado de oxidación? Mira que el oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1. Entonces, ¿cuánto suma eso? -2 más 1. -1. Entonces, el estado de oxidación del OH es -1. Por eso que el OH se representa así generalmente. Entonces, esto es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Bien, si hay alguna corrección, ustedes que han estado, me avisan, ¿ya? 6. Indica la nomenclatura stock del compuesto siguiente. Vamos a pasar adelante a su compañero Sami. ¿Cuál es la stock de este compuesto? Óxido de cromo. ¿Con qué estado de oxidación? Ya, está bien, la D. ¿Por qué? Porque el 2 se ha simplificado con el oxígeno, ¿verdad? Han bajado los dos y se ha simplificado. Ya muy bien. A ver, pregunta para el general. ¿Qué es esto? ¿Es un óxido o es un anhídrido? Bueno, SCRO. eh, óxido, abundante.
Entonces, trabajan con valencia 2 y Correcto. metal. Metal, porque está trabajando con estado de oxidación más 2. ¿Con qué, qué estado de oxidación debería tener para que sea no metal? El cromo. Después será 3 y 6. Generalmente 6. Muy bien, 6. Muy bien. Correcto, chicos. 7. Según la nomenclatura stock, otra vez, a su compañero que está al lado de Sami. ¿Qué nombre corresponde a la fórmula asociada? Estos son, a ver, te pide la correcta, ¿no? O la incorrecta. La correcta, a ver, dime tú, la primera, ¿cómo se llama? ¿Va bien triruro de hierro? Correcto. Te pide la stock. En la primera, ¿qué te está dando? ¿Qué nomenclatura es esa? Correcto, yupaco sistemática, ¿no? Muy bien. Falso, entonces. Pero está bien nombrada en el caso de que fuera yupac. ¿Cómo? Sería triruro de mono, hierro. el segundo es necesario con A ver. No es necesario, pero la nomenclatura yupac dice que sí lo haga, ¿no? ¿Ok? No es necesario, pueden obviarlo, así como pueden obviar la palabra ico cuando tiene un estado de oxidación, ya, también pueden obviarlo. Ya, a ver, la siguiente, óxido de hierro, ¿está bien? ¿Con qué estado de oxidación está trabajando el hierro? 3, acá debería haber un 3, ¿no? Ya, también está mal. La siguiente, el óxido de estaño 4, ¿está bien? Está bien, ¿verdad? Está bien. La siguiente, óxido de cromo 2, no, está mal, debería ser óxido de cromo 3, ¿no? Y la última, óxido de magnesio 4. Falso. La única que está bien es la C de carbono. 8, pasamos a su compañero. Ah, Jesús. Determina el número de oxidación del yodo en el ácido. 5. Ah, ya está su compañero. Muy bien. Su compañero dice que el yodo tiene estado de oxidación 5. 5. Pero dice ácido yodoso. Y ese no es su fórmula de ácido yodoso. ¿Ese es el ácido qué? ¿Cómo se llama ese ácido? Ácido yódico. Pero dice ácido yodoso. Acá dice ácido yodoso. Y dice de fórmula todavía. A ver, vamos a ver qué nos pide. Nos dice, ya, te pide el estado de oxidación, pero de la fórmula ya. Vamos, aquí está mal yodoso, corrigen ahí, pongan yódico. Y sería más 5. ¿Ya? Más 5. Determine el estado de oxidación del cloro en ese compuesto. A ver, no lo hemos visto todavía. Es una sal. Es una sal oxisal. ¿Cómo se llama esa sal oxisal? Se llama per, perclorato de zinc. ¿Ya? Muy bien, está bien esto acá, pero de zinc. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro? Bueno, en este caso el zinc está trabajando con más 2, entonces todo esto debería ser menos 2. Todo de clorato. El oxígeno trabajando con menos 2, así que menos 2 por 4 menos 8. Entonces, ¿cuánto debería ser el cloro para que sume menos 2? ¿Está bien esto? No, es 1. Menos 1, perdón. Chicos. Gracias. Ahí está. Acá debe ser menos 1. Ya, entonces, ¿cuánto debería ser el cloro? Más 7. Muy bien, entonces la respuesta es 7. Ojo, no te está pidiendo nombrar, solamente te está pidiendo saber estados de oxidación nada más. Es por eso que no estamos viendo nomenclatura todavía de esto. 10. Determina el número de oxidación del manganeso en las especies químicas respectivas siguientes. Voy a preguntar otra vez, empezamos con Belinda. El manganeso, ¿qué estado de oxidación tiene aquí en la primera? Con metal Ya, 4. más 4, muy bien. En la siguiente, Con 6. Sí. ¿segura? 7. 7. Mira, 7, ¿verdad? Ah, sí, sí, 7. ¿Con metal o con no metal trabajando ahí? No metal. ¿No? Si está formando un ácido es porque está trabajando como no metal. ¿Y en la última? Con metal Ya.
¿Con qué estado de oxidación? Más 3. Ya, entonces sería 4, 7 y 3. Ya, muy bien. Atrás pasamos con su compañera Fiorella. Ya me he olvidado ya. Fiorella, Paulo, César, Luciana. Ya, Alejandro. Ya está. Ya me acuerdo. Fiorella. ¿Cuál es la incorrecta? Sí, así es. La E. Creo que la pregunta es porque todos estaban correctos. Pero es Entonces, ¿no hay incorrecta? sí, también. Sí, no hay incorrecta, está bien. Pero bueno, está bien, sí. Bueno, discúlpame, entonces, Fiorella. Todos están bien. Una pregunta que no tenía respuesta. Sí, todos están bien. A ver, la 12. Fíjate aquí en estos estados, Paulo. Acá tenemos gas y acá tenemos líquido, que debería ser, puede ser líquido o puede ser acuoso. ¿Ya? Esto es como subíndice, es como que yo ponga esto. Ahí no está puesto correctamente, debería ser así, debería ser así. ¿Ya? Solo que ahí parece que estuviera al ladito, ¿no? Entonces te dice aquí, ambos, tú no vas a decir si es verdadero o falso, indica la porción incorrecta, dice. Ambos compuestos son hidruros no metálicos. Verdadero. Ya, verdadero, pero el primero es correcto, es un hidruro no metálico. Pero el siguiente que está en estado líquido, ¿qué es? Es un ácido hidrácido. Es un ácido hidrácido, ¿no? O sea, es el mismo hidruro no metálico, solamente que sea condensado. ¿Y el primero qué es? Es un hidruro no metálico. Correcto, pero ¿es especial o es común el primero? Especial. Especial. Pero son hidruros no metálicos. Provienen de un hidruro no metálico. Así que vamos a asumir que es verdadero. Está bien. Los dos son hidruros no metálicos. Solo que uno es un ácido hidrácido. Vamos a ver todavía. El nombre del primero es Asano. Asano. Verdadero. ¿Está bien? Ya esa sí me agarraron, ¿no? De Asano no he escuchado. Es amoníaco. ¿Asano? Sí, me agarraron, chicos. Ya, ahí volví. Que en su práctica siempre dijeron que sí es. ¿Es Asano? Vamos a ver cómo es el Asano, ¿ya? Sí puede ser, ¿ah? Porque tiene nombres a veces extraños. O sea, como dije su compañero, puede tener más nombres comunes. A ver. Ahí sí, para asegurarle, ¿no? Ese sí ya. Ahí sí ya volé. Fórmula química. Vamos a poner fórmula química, ya. A ver, a ver, a ver. Fórmula química. A ver. Ah, ya, ya. Parece que el asano es el. Parece que es el NH4. Ajá. Es un nombre común. Pero no estoy seguro, ¿ah? Pero ya no es el amoníaco. No es el amoníaco. Ya no es el amoníaco. Ahora vamos a ver acá. Esa fórmula solo son muy química. Ah, miren acá. El asano, conocido también como amoníaco, tiene una fórmula química NH3. Es un gas incoloro. Bueno, ya sí. Eso sí ya no sabía, chicos. ¿Ah? ¿Está bien su compañero?
Está muy bien. Ya, a ver, igual su compañero Pablo. ¿Ambos compuestos son binarios? Sí. Correcto. L es en medio acuoso. ¿Cómo? Ah, ya. 1 es en medio acuoso y se llama hidróxido de amonio. Falso, ¿no? Falso, falso. Uy, uy, uy. Mm. ¿Está bien escrito ese enunciado? Porque si, si ustedes combinan el amoníaco con el agua, sí les va a dar el hidróxido de amonio. ¿Ya? Pero el enunciado está mal. Dice 1 es en medio acuoso, como que te estaría dando a entender que el primero está en medio acuoso, ¿no? Y ahí eso no es cierto, está en gaseoso. Así que vamos a ver, falso. 3, el nombre de 2 es ácido bromídrico. Correcto, ¿no? Es un nombre como ácido hidrácido, verdadero. Bueno, entonces así correcto sería la alternativa de la incorrecta. Ya, muy bien. ¿Qué sustancia no es un óxido doble? Un óxido doble, chicos, se forma generalmente en aquellos elementos que tienen estado de oxidación 2 y 3, como son el hierro, el cobalto y el níquel, que tiene más 2 y más 3. Entonces, cuando usted forma los óxidos de estos compuestos, por ejemplo, el óxido férrico más el óxido ferroso, y usted suma estos dos, tiene el óxido doble, que sería el F3O4. Entonces, un óxido doble generalmente tiene estos números, 3, 4. Entonces, ¿qué sustancia no es un óxido doble? Para empezar, tienen que tener estado de oxidación 2 y 3. A ver, acá tenemos. Ah, te dice no es un óxido doble. ¿Ah? Este sí es. Ah, la C. ¿La C por qué? Ya, la primera, el plomo, sí, porque está trabajando con estado de oxidación 2 y 4, ¿verdad? Se han sumado los estados de oxidación. A ver, en el primero. Para empezar, óxido se refiere a un metal, ¿verdad? Entonces, en el primero el plomo es metal, en la siguiente el cromo es metal, está trabajando como metal allí porque está formando un óxido doble, y el manganeso está como metal o con metal aquí. Metal. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando aquí? Con 3. ¿Y cómo se llama esto? Ese es la C. Óxido mangánico. Mangánico. Ya, muy bien. Está bien, está bien. Entonces, la C no es un óxido doble, es un óxido normal. ¿Ah? Es un óxido normal. Entonces, así como que por descarte se puede hacer, ¿no? ¿Listo? Y bueno, aparte, los óxidos dobles generalmente tienen 3 y 4 en su índices. 14. Determinar cuál de los siguientes compuestos son peróxidos. A ver, un peróxido, jóvenes, es un derivado de los óxidos donde el oxígeno que está trabajando con estado de oxidación -2 es reemplazado por dos oxígenos con estado de oxidación eh, -1. Así que en los peróxidos el estado de oxidación del oxígeno es -1. ¿Listo? Es -1. Se reemplaza. Entonces, a ver, en el primero tenemos al bario. El bario, ¿qué estado de oxidación tiene el bario? ¿Menos o más? Más 2. Entonces, esto debería ser -2. ¿Cuál es el estado de oxidación de un oxígeno aquí? Menos. ¿Cuál es el estado de un oxígeno nada más? -1. Entonces, ¿es un peróxido? Sí, porque está trabajando con -1. Vamos con la siguiente. El hierro está trabajando con +3. No. ¿Esto qué es? ¿Eso es un óxido? Doble. Es un óxido doble. Proviene de la suma del óxido ferroso y óxido férrico. Entonces, descartamos. Esto no es un peróxido. No. Siguiente. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? De un oxígeno nada más. -1. Entonces, sí es un peróxido. Siguiente. -1 también, ¿verdad? Sí es. La siguiente.
A ver, ¿con qué estado de oxidación está trabajando ahí el manganeso? Con 4. Es un no metal. Es un, ¿cómo se llama? Anhídrido. Recuerden que como no metal, el manganeso tiene más 4, más 6 y más 7. Está trabajando con más 4. Sería anhídrido manganoso, nada más. Solo en el manganeso se cumple que este sería oso, este es cico y este es perico. ¿Ya? Ahí se cumple eso en el manganeso. Normalmente no pasa así, ¿no? Sería el 4 hipooso, oso e ico nada más, ¿no? Es al revés aquí. Ah, entonces, no es un peróxido de plomo. Entonces la respuesta sería 3. No, pero te pide los que son peróxidos, ¿no? 1, 3 y 4. La B de bueno. Bueno, las fórmulas químicas de los peróxidos no se... vamos a pasar atrás con Paulo. Paulo, ¿no? Claro. ¿Y hiciste? Vamos a pasar con Luciana. Luciana. Las fórmulas químicas de los peróxidos, ¿por qué no se deben simplificar? No lo dije, pero ¿por qué creen que no se debe simplificar? A ver, ¿qué dice tu criterio, Luciana? ¿Son volátiles? ¿Son viscosos? ¿Son sólidos amorfos? ¿Poseen enlace puente de oxígeno? ¿O son inestables y se descomponen fácilmente? La de efectivamente. Ya una característica de los peróxidos que tienen este puente de oxígeno, este O2. Si tú un compuesto dices, no, lo simplificas el O2, estarías rompiendo el puente de oxígeno y ya no sería un peróxido. Entonces, una característica de un peróxido es que tiene CO2, sin simplificarse. Ya, muy bien. 16, pasamos con César. La fórmula que presenta la combinación de un elemento alcalino térreo, o sea, un metal, con el oxígeno, ¿cómo sería? Si es alcalino térreo, ¿qué estado de oxidación debería tener? Más 2. Y el oxígeno menos 2. Se cruzan y se simplifican y simplemente queda Mo. Nada más. Ya, muy bien, César. La César, la 17, ahora tú sí. Te dice la correcta. Stock, todos son stock, están bien. Pero vamos a ver, la primera es óxido de níquel 2. ¿Con qué estado de oxidación trabaja el níquel en la A? El níquel tiene 2 y 3. Aquí en esta fórmula, ¿con qué estado de oxidación está trabajando? Con 4 y el níquel tiene 4. No, ¿verdad? Falso. La siguiente tenemos el óxido de cromo 6. ¿Está bien? No, ¿verdad? Sería simplemente CrO3 nomás, ¿verdad? Falso. La siguiente tenemos el óxido de plomo 2. ¿Está bien eso? No, ¿verdad? No. Del 2 debería haber bajado y se hubiera simplificado. La siguiente está bien. Óxido de hierro 3. Sí. Y ahí la última, óxido de hierro 3, falso. ¿Ya correcto? Está bien. La 17 es la D de dinosaurio.